Hola, hola, muy bienvenido, bienvenida a mi canal Comparte con Adri. Hoy quiero mostrarte una receta de unas galletas de aceite. Así que vamos ahora a la receta. Ingredientes quedan todos en la caja de información. Empiezo con huevos a máxima velocidad, agrego vainilla y a continuación agrego azúcar moreno. Sigo batiendo y ahora lentamente comienzo a agregar el aceite de girasol. Con la máquina siempre batiendo a velocidad máxima para poder mezclar bien el aceite. Una vez que ya ha batido, lo que hago es cambio el batidor, porque si dejamos el otro batidor va a hacer más fuerza y podría romperse, y agrego lo que es en este caso harina de arroz. La recomendación aquí es no batirlo por mucho tiempo para que la masa no quede dura, solamente para integrar los ingredientes. Y a continuación agrego un poquito de harina de arroz sobre la mesa y dejo la masa lista, sin agregar mucha harina, solo apenas lo que colocamos sobre la mesa. Es una masa muy rica, pero muy delicada, ya que muchas veces la gente agrega más harina y después la masa queda dura. Entonces el cuidado es dejar más bien la masa blanda, ya que la masa va a ir a frío y después vamos a poder trabajarla bien y no agregar mucha harina y que después tener unas galletas duras. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y déjame tus preguntas que te las responderé. He tenido la masa en la nevera por unos 15-20 minutos y a continuación lo que hago es estirarla con un mínimo de harina solamente para que la masa no pegue. En este caso he usado un cortante de corazón y he usado también un cortante redondo con el que hice dos variedades de galletas. En este caso lo que voy a hacer, uso un puntero o algo redondo, pero lo corto con el molde puesto para que la galleta de arriba no quede más grande. Y aquí pido disculpas porque no sé qué me pasó cuando coloqué las galletas sobre la bandeja, que no tengo esa parte, así que pido disculpas. Pero el horneado son 180 grados, más o menos 10 a 15 minutos. Es preferible que las galletas estén blancas porque donde empiecen a tomar color quedan duras. Ya comenté anteriormente, es una masa muy rica, pero es una masa un poquito complicadita ya que es de aceite y hay que tener cuidado con estos detalles. Y después por último lo que hice fue solamente rellenar con dulce de leche. Y lo que yo uso es una jalea casera que yo hago, que te voy a dejar en el link para que puedas ver el vídeo si te interesa. Y si no, también puedes usar mermelada, porque a veces encontrar jalea es más difícil. Pero queda con la jalea, siempre queda como más bonito, me parece a mí. Así que solamente un poquito de jalea, en este caso es azúcar impalpable encima, un poquito de jalea y nos quedan riquísimas. Entre más días tengan, más ricas van a quedar. La segunda galleta es dulce de leche nuevamente, pero en este caso lo que quise hacer es la parte de arriba cubrirla con chocolate negro. Y la última galleta es dulce de leche nuevamente, pero encima en este caso lo que hago es colocar una cobertura de chocolate blanco y simplemente unas estrellitas de azúcar por encima. Te invito a visitar mis dos Instagrams y muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de la receta. Que tengas un gran día. Bye bye.